Bueno, eh, tenemos el día de hoy la posibilidad de presentar una experiencia que hemos desarrollado a nivel de ciclismo vallecaucano aquí en Colombia, y pues esto ha sido desarrollado por quien les habla, Diego Fernando Orejuela. Muchas gracias pues a los organizadores del evento, quienes son eh, en virtud pues del agradecimiento, los que hacen posible estas dinámicas de presentación a nivel internacional, y que tengamos la posibilidad de presentar nuestras actividades académicas mediados por la tecnología. Particularmente tenemos una experiencia que se ha venido desarrollando durante unos cuantos años en términos de la detección de talentos en ciclistas vallecaucanos, específicamente en BMX. Sin embargo, estamos trabajando en otras modalidades con este modelo, el cual parte desde el 2011 casi, inclusive anterior a este proceso. Hemos venido trabajando casi que desde el 2008, pensaría yo. El contenido del proceso son básicamente 6 momentos donde vamos a contextualizar el proceso, lo que es la validación y la modelación del deporte del bicicross desde la concepción de su contexto. Tenemos la caracterización de la modalidad, para pasar posteriormente a definir la descripción del problema, ubicarnos un poco en la teoría, en la significación de esas teorías, y finalmente dar el horizonte de lo que es el diseño metodológico del prospecto deportivo, para pasar finalmente al resultado de lo que se ha dado hasta el 2019. Básicamente, en este contexto queremos presentar en esencia que nosotros fundamentamos la concepción del deporte dentro de unas posibilidades de lo que me demanda el contexto social, el contexto sociohumanístico, y específicamente tenemos 3 teorías base. Una es que la esencia social se da antes de todo en términos de lo cultural en el deporte, y básicamente se generan unos rituales para poder generar esa condición desde la concepción mental, pero también hay una gran significancia entre lo que da la cultura, desde estudios antropológicos como lo presentan algunos autores como Roberto Cachán, quien plantea desde eso antropológico cómo la lógica del proceso cultural se puede fundamentar. O sea, hay que analizar culturalmente a esos contextos del deporte en cada una de nuestras regiones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros debemos de entender particularmente cómo se dinamiza ese deporte al interior de esa región, para finalmente ya empezar a hacer unos análisis ya más específicos desde la condición psicológica, cómo se demarca esa lógica del proceso psicológico, y también ya empezar a fundamentar lo técnico deportivo, la competición y las pruebas como tal. A esto le hemos llamado básicamente cómo se concibe el deporte en términos de su especificidad desde lo social, lo cultural, básicamente desde lo psicológico, desde lo físico y desde lo técnico. ¿Para qué? Para poder definir la caracterización de dicha modalidad. Entonces tenemos que el bicicross, en términos pues de lo que definen los diferentes autores, ¿sí? Es de colaboración y con oposición según algunos autores. Sin embargo, en este sentido, a partir de Blázquez, se puede entender como uno de los deportes de más altos componentes de complejidad motriz. En este sentido, tenemos en cuenta que el proceso de la disputa en términos de cada uno de los momentos en los cuales el bicicrossista va encaminando ese proceso de llegar a las finales, pues ellos van generando sus propios equipos para cuando lleguen a la final puedan llegar en regionalización y así puedan ganar los primeros lugares. Por otro lado tenemos lo fisiológico, que pues en términos muy específicos se pensaría que estamos sobre sistemas anaeróbicos alácticos. Sin embargo, las vías glucolíticas y el enfoque del análisis de lo que me genera la recuperación
cuando trabajamos la vía aeróbica es significativa, ya que ellos pueden llegar a tener en una sola competencia hasta cinco partidas, y eso lo que me permite el trabajo aeróbico y los análisis de lo glucolítico es que me va a proyectar un poco más el tema de la recuperación. Y a niveles de motivación, básicamente motivación intrínseca, que quiere decir que la concentración afín centrado en la tarea, evitando distracciones, es una concentración altísima. Sin embargo, siempre son más competitivos. La adversidad siempre es no se presentan los obstáculos como una problemática, sino también como un eje de competitividad y poder pasar esas barreras de los límites que les da más posibilidad a enfrentar nuevos movimientos, y posiblemente se hablaba anteriormente de alta complejidad motriz, pero específicamente de un riesgo alto. Para fines de caracterización, en términos del Valle del Cauca, nosotros encontramos a nivel de un análisis desde el enfoque etnográfico, partiendo pues de la premisa de la observación y de las entrevistas con entrenadores y los mismos deportistas, que son deportistas en el Valle del Cauca altamente afectivos, son muy dependientes de sus padres. Sin embargo, en términos de lo técnico deportivo son muy físicos, son poco técnicos, pero se amarran a eso que define lo físico. Entonces eso los vuelve un poco más competitivos en términos de la resistencia que genera la estructura de las pistas. Son muy sociables, socializan con todos los otros deportes, con los otros contextos, son muy amigables, y lo que genera eso es que ellos mismos hacen un análisis del rival a la hora de involucrarse en esas otras culturas. Tenemos también que es un deporte de alta precisión motriz, se tiene que trabajar mucha habilidad en plano, son bastante anaeróbicos pero con poca recuperación. Por esa razón el trabajo aeróbico y lo glucolítico, esa transición específica, me permite avanzar un poco más hacia los procesos recuperatorios. ¿Por qué poca recuperación? Porque los tiempos entre una manga y la otra son prácticamente en Colombia muy mínimos. En este sentido, pues nosotros empezamos a identificar problemas. En el 2004, ¿sí?, en los Juegos Nacionales, que anterior a estos Juegos se llamaban los famosos Juegos Olímpicos Nacionales, tenemos como lógica que es una preparación a 4 años, pero solamente conseguimos un bronce desde el 2004. Sin embargo, tenemos una particularidad, que en el 2004 no se tienen unos resultados muy validados en términos de procesos, o sea, no se vislumbraba un proceso armónico con directrices que generaban una lógica articulada entre las ciencias llamadas aplicadas o por tenerlo más específicamente, que nos dieran un servicio adecuado para poder llegar a esos resultados. Particularmente también teníamos un problema grande, que no se tenían escuelas de iniciación deportiva, ¿sí? No se encontraba, habían grupos, pero grupos muy pequeños, y por eso generaban un déficit de prospectos deportivos entre el 2004 y el 2016. Sin embargo, en febrero del 2009, ¿sí?, se empieza a trabajar con la escuela de iniciación, y de la mano de la comisión se empieza a ajustar un proceso tratando de bajar ese déficit de prospectos deportivos. En ese ir y venir del problema era necesario generar articulación con lo que me decían los teóricos. Vimos un histórico de selección de talentos donde aquí en Colombia se plantean algunas visiones desde lo sociodeportivo, en donde la alta complejidad motriz plantea que hay que identificar los talentos también desde una visión social, entendiéndola como una práctica regular aquí en Colombia. Sin embargo, muchos niños empiezan, pero pocos continúan el proceso. Otros plantean que el talento se construye desde las condiciones que fundamenta el acceder a esas propuestas metodológicas, pero que el sujeto con aptitudes debe tener unas actitudes de habilidad muy altas para poder generar esa dinámica, esos discursos entre lo motriz y entre la propia práctica
con relación a la alta complejidad motriz. También se entiende que los modelos de iniciación deportiva que hoy en día existen, se hablan de experto Nobel. Entonces estos autores definen que tenemos que también identificar desde lo físico, pero también identificar desde lo social y desde lo cognitivo. O sea, el cómo aprenden, ¿sí? La iniciación de talentos deportivos, este trabajo nos lleva a una reflexión en términos desde lo pedagógico, cómo se debe llevar un proceso. Y finalmente entendemos que teníamos una visión de construir desde lo metodológico en temas del estado del arte y las bases teóricas, buscar un poco más a fondo qué nos podía servir desde lo general para empezar a construir esa lógica del prospecto deportivo. Encontramos, hicimos una revisión bibliográfica y documental donde al final tuvimos unos 34 documentos para incluir y donde encontramos una relevancia en términos de que los estudios hablan sobre cómo puede influir la edad, ¿sí? La edad siempre está circulando sobre los temas de hasta dónde podemos llegar con ese talento deportivo. En este sentido, tenemos que entre 20 y 24 años las mujeres llegan a su óptimo rendimiento en el ciclismo en general, pero específicamente en el bicicross hemos tenido avances donde las niñas empiezan a mostrar resultados muy significativamente a partir de los 14, 15 y 16 años. Hay un mayor enfoque desde lo genético. Hoy en día se está trabajando mucho lo genético sin tener una precisión en términos genéticos. Tenemos niñas muy altas, niños muy altos también, pero también tenemos talentos que están en términos de la talla muy bajos y que pueden llegar a ser posibles campeones mundiales. Es de recordar que nuestra campeona olímpica tiene unas condiciones de técnica y de habilidad muy ejemplares y que la visualizan a nivel mundial. En este sentido, pues tenemos una construcción, ¿sí?, desde las teorías y empezamos a definir cómo podíamos encapsular todo ese proceso. Entonces lo primero que sabíamos era que teníamos que generar la famosa escuela deportiva, donde a partir de eso empezamos a buscar hacer esa transformación para luego especializarlos y luego certificarlos. Tenemos a la Magíster Orozco, quien nos da una lógica de la iniciación, la fundamentación, la especialización y el rendimiento, con unas lógicas de base, donde nos da la línea de base para la escuela de iniciación desde los 6 a los 12 años. Otro autor que nos da un avance significativo en Colombia es el profesor Antonio Florian, quien en el 2016 nos plantea que hay una selección natural, donde la obtención del talento es de forma natural, o sea, se va mostrando naturalmente, pero hay otros atractivos que me llevan a lo científico, donde es sistemático, hay que hacer unos análisis, y lo que se plantea a partir de este autor y con esta fundamentación, pues que hay que tener las dos. O sea, nosotros tenemos lo natural, lo que sale, lo que emerge de ese niño naturalmente, pero también hay que hacerle un seguimiento científico. Tenemos, en términos del modelo selectivo, tenemos la herencia, unos parámetros de herencia, otras disposiciones desde lo psicológico, donde todo esto circula en términos de las evaluaciones que uno puede llegar a proponer para poder identificar y orientar ese talento. En ese sentido, otro autor que ha tenido campeones en sus manos en formación, como es el maestro Jaiber Manjarres, él nos plantea que la concepción de los saberes populares trabajamos eso, es decir, desde los saberes prácticos de los entrenadores, y en las entrevistas observamos que la aptitud física del deporte se tiene que dar con un proceso de entrenamiento, ¿sí? Que entonces la búsqueda del talento se torna en una correcta estadística, o sea que hay que estar mirando esas marcas o esos ritmos de crecimiento en marcas, pero también sin dejar lo que plantea Antonio Florian con términos de análisis de la edad biológica, la edad de selección, y que el rendimiento se va incrementando de acuerdo a las exigencias del mismo deporte y su etapa. Hay que ponerlos a hacer festivales no competitivos, no tan competitivos, para identificar
cómo ese niño va brotando el talento en términos de lo técnico, en términos de la cultura propia del deporte y en términos de esos resultados que van dando en la lógica de su proceso de crecimiento y desarrollo. Esta tabla no puede dejarse de observar en términos de cómo podemos llevar básicamente los niveles. El maestro Jorge Wilson Jaramillo la sigue manejando con algunas variaciones y pues sabemos que él ha tenido una relevancia significativa en términos de resultados, y por esa razón esto que decimos nosotros, los famosos saberes populares de los entrenadores o los saberes prácticos de los entrenadores, no se pueden dejar atrás porque ellos nos dan algunos elementos importantes. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que las capacidades coordinativas fundamentales a partir de Hirsch nos da una lógica de cómo podemos articular esas capacidades con estas capacidades, esta lógica del proceso de los periodos sensibles. Estas también tienen una periodicidad sensible y que tienen, de acuerdo a esto, una lógica con el proceso de aprendizaje, lo cognitivo. En ese sentido, pues Heibermann-Jarrell nos trae una proyección del rendimiento que tenemos que estar midiendo en términos de el acúmulo de porcentajes de cómo van consiguiendo resultados en marcas en cuanto a años de entrenamiento y cómo ha sido esa evolución en términos de las marcas o las posibilidades que van teniendo ellos en cada momento. Otra situación que no podemos dejar de lado es cómo funcionan los sistemas del deporte desde la caracterización de la organización deportiva. Hablamos de lo administrativo, la gestión, y en ese sentido pues la Comisión Vallecaucana se pone a punto teniendo en cuenta de ubicarse en dónde es que va a estar, y como comisión empieza a articularse entre clubes. Había muy pocos clubes en su momento, hacer un análisis de comparación, ¿sí? Eso traído desde lo administrativo, y vemos que la Comisión del Valle, en términos de resultados, ¿sí?, comparando esos factores de éxito, encontramos que estábamos en algunos puntos muy lejos de lo que teníamos. Por ejemplo, patrocinios no teníamos. En términos de iniciación ya estábamos empezando, pero habían unos elementos que no nos daban relevancia para poder conseguir. Y así empezar a construir un grupo interdisciplinario que en los niveles de la Comisión Nacional planteaba el profesor Verdugo, ¿sí?, que para esa lógica teníamos que articular lo que eran directivos, profesionales del equipo, del cuerpo médico, entrenadores como seleccionadores y el atleta en términos de que ese es el importante y el común denominador de lo que buscamos. Entonces, sumando a todo esto, pues yo propongo adicionalmente involucrar a la escuela de padres para que esto sea más significativo en un proceso de orientación a ese talento. En toda esta articulación pues tenemos que construir el modelo y decir, bueno, en qué momento vamos a identificar, en qué momento vamos a seleccionar y en qué momento vamos a empezar un proceso de desarrollo. Eso lo adapta de Florian y Arias, donde identificamos con unas pruebas básicas, unos procesos de enseñanza, pero la técnica deportiva en términos de la habilidad en plano era un eje diferenciador en términos de la identificación. Ya en la selección iniciamos un desarrollo técnico direccionado hacia la alta maestría. ¿Qué quiere decir esto? De 11 a 12 años, diríamos, ¿por qué de 12 a 11 años? Aquí es donde empezamos a enseñarles a entrenar, aquí en este momento, donde estos niños ya tienen que empezar a saltar ciertos morros en términos de lo que decimos la altura del morro. Y finalmente empezamos a desarrollarlos a partir de los 13 y 16 años. ¿Por qué los 13 años? Porque ahí ya empezamos un proceso de maduración biológica para poderlos tener a los 16 años en esas competencias internacionales, porque en bicicross nos permite competir a partir de los 8 años. Sin embargo, no estamos de acuerdo en este sentido de llevar niños tan pequeños a estos certámenes deportivos. Lo que sugeríamos era de 13 a 16 años para que ellos empiecen a foguear internacionalmente y así poderse mostrar y saber en qué momento pueden llegar a tener esa particularidad del talento. Entonces, aquí tenemos, sumando lo que explicamos anteriormente, a Orozco, que
sensitivamente tenemos que empezar la formación, esa iniciación para identificarlos a los de 6 a 12 años. Se plantean unas evaluaciones donde esto es a partir de una validación por expertos entrenadores, donde dicen, bueno, de esto que tenemos aquí como evaluaciones, ¿qué puede y qué no puede uno evaluar a los de 6 a 7, de 8 a 9? Y en esos términos empezamos a construir las fichas, ¿sí? Las fichas metodológicas para generar una lógica en términos de la evaluación. En ese sentido, pues tuvimos para esta dinámica en el 2012, empezamos con una fase de conformación de clubes. No habían clubes, entonces la comisión empezó a generar un impulso para generar esos clubes. Luego, en la fase 2, hacemos un proceso de fortalecer las escuelas, fortalecer la escuela. Entonces estas escuelas alimentaban estos clubes. Hoy en día creo que hay más de 12 clubes en el Valle del Cauca, sumando a la regionalización, y que se debe estar haciendo un seguimiento a esos clubes para que cada club tenga unos lineamientos desde la federación. ¿Qué conseguimos con esto? Pues sencillamente en el 2008 no tuvimos nada en términos de los Juegos Nacionales. Ya aquí teníamos unos prospectos ya observando pues el proceso a los 4 niños, ¿sí? Sin embargo, ya aquí al 2019 ya podíamos hablar de que íbamos a llevar una selección que iba a ser producto del proceso. También tenemos la particularidad que tenemos una dama campeona del mundo en el 2016 y un deportista quinto del mundo. Actualmente también tenemos una campeona del mundo del Valle del Cauca que ha participado en los certámenes, y otros deportistas que han tenido una buena actuación. De este proceso también, en términos de los juegos departamentales, tenemos que de estos niños, con el entrenador Daniel Delgado, se generan unos procesos que a nivel valle, aquí en el valle teníamos pues la hegemonía por estar como sede central, pero esto impartió a que las otras regiones empezaran a producir deportistas, empezaran a generar esa intención, y actualmente tenemos la posibilidad de tener en el valle 4 pistas, una en Jumbo, una en Buga y 2 aquí en Cali, y se está proyectando a tenerse una en Jamundí, una en Palmira. Estamos hablando de municipios de la región del Valle del Cauca. Todo esto es lo que hemos venido trabajando, es un modelo en el cual también nos hemos acercado un poco a trabajar con otras modalidades, a trabajar con otros procesos, donde empezamos ya a generar en estos puntos específicos, que aquí tenemos la tecnología más básica para evaluar a los niños. En estos 2 momentos ya tendríamos unas metodologías un poco más avanzadas, tecnologías ya con instrumentos tecnológicos mediados también por el control y el monitoreo. Recordemos que hoy en día se habla de evaluación, control y monitoreo, y ese monitoreo está en el día a día. Y ya acá el rendimiento ya sí es con tecnología muy alta, muy avanzada, de punta, donde los biomecánicos, los fisiólogos, donde los psicólogos, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, todo este grupo multidisciplinario que le presta servicios para poder llevar esos procesos deportivos, puedan llegar a generar las pruebas y controles en ciertos momentos. En ese sentido tenemos la lógica de que cuando lleguen al rendimiento tengamos estas posibilidades, como lo observamos en este momento, ¿sí? Hoy en día tenemos algunos deportistas que están a nivel de talla mundial, y estamos proyectando las posibilidades de que esto se sume otras modalidades, como son ciclismo de pista, ciclismo de ruta y posiblemente ciclomontañismo. Bueno, termina mi presentación, muy agradecido por mis compañeros que han participado en esto, a la Comisión Vallecaucana de BMX, a la Dirección Técnica de Investigaciones, que siempre ha estado presta a apoyarnos en las evaluaciones,
a los compañeros que trabajan en el semillero de investigación, como son la maestra María Nancy Rubio Silva, el profesor Libardo Córdoba, la maestra Sandra Parra Hinojosa, la profesora Viviana López y obviamente los entrenadores que han hecho posible estos procesos, que son muchos y que nos apoyan en todas estas locuras, por decirlo de alguna forma, para llevar el bicicross, el ciclismo específicamente, a gran escala. Actualmente estamos proyectando el ciclismo de pista para poder integrarlo en estos procesos metodológicos. Cabe resaltar que esta caracterización para cada deporte es diferente, por su cultura, por su forma de interpretarse entre ellos como equipo, por su forma de competir, por su forma de las pruebas y por la forma en la cual se desarrollan deportivamente como individuos y como seres humanos. Por esa razón no se puede dejar detalles, inclusive lo sociohumanístico, a la luz de que no es importante para el proceso formativo. Muchas gracias.